Bueno, la siguiente presentación es la de Inteligencia, que es una consultora de datos. La presentación va a estar a cargo de Stanislao Martín Irigoyen, quien es el socio gerente de esta empresa. Bueno, y a quien conocemos trabajando en el área desde hace bastante tiempo, sobre otra maestría anterior, ¿no? Así que bueno, y justamente combinando la física con la ciencia de datos, él es físico de origen, así que está hecha para un cliente, ¿no es cierto? Exactamente, Juan. Bueno, Eh, muy bien. Adelante. Te robamos bueno, el tiempo. muchas gracias por la presentación, Juan. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Voy a contarles un poco eh, sobre un tema de mantenimiento preventivo en sistemas de bombeo mecánico, en donde un poco el uso de las ciencias físicas hilvanado con la ciencia de datos nos han dado la posibilidad de ofrecer una solución de agilidad para mejorar las características de la operación. Siguiente. Las temáticas que voy a charlar, digamos, van en esta agenda, tomando un poco, contándoles la metodología con la cual trabajamos, poniéndolos en contexto un poco de los distintos métodos extractivos en la industria del petróleo y del gas, hablar un poquito del sistema de bombeo mecánico en sí, de las mediciones que se realizan y luego sobre los modelos que intentamos y sobre el modelo que terminamos, del algoritmo que terminamos desarrollando específico para resolver este problema, ya que no obteníamos soluciones satisfactorias con los métodos estándar. Siguiente. Bien, digamos, nosotros trabajamos con una metodología propia, ¿sí? Si bien es una metodología iterativa e interactiva, como la mayoría de las metodologías que se encuentran en todo lo que a ciencia de datos se refiere. La particularidad de nuestra metodología es que empieza su trabajo previo a lo que son las instancias de ciencia de datos en sí. La metodología es una metodología, como les comenté, iterativa, interactiva, en donde comenzamos a trabajar junto con las áreas de negocio, identificando problemas, identificando sus complejidades, sus posibilidades, su tratabilidad o no, y los gaps necesarios para que puedan ser tratados con técnicas de ciencia de datos o técnicas analíticas en sí, no solamente de ciencia de datos. Este, eh, Luego de identificados los problemas, buscamos cuantificar las relaciones costo-beneficio para así de alguna forma armar una hoja de ruta en cuanto a el despliegue, implementación y desarrollo, despliegue e implementación de modelos o de soluciones a las problemáticas de negocio en sí. La segunda etapa tiene que ver con las etapas de desarrollo, que son las etapas de entendimiento y de modelado. Aquí en este grupo es donde encajaría cualquiera del resto de las metodologías que dan vueltas por ahí, tipo metodologías CRISP o metodología SEMA o alguna otra que ande rondando. Teniendo en cuenta que la etapa de modelado no la desencajamos de la etapa de procesamiento de datos, ya que entendemos, ¿sí?, que buena parte del modelado y del éxito de un modelo tiene que ver con el haber tratado de manera adecuada los datos para que los modelos sí puedan capturar los patrones, es decir, que las transformaciones, los cálculos que hicimos sean lo suficientemente expresivos para poder, para facilitarle el aprendizaje a los modelos y así lograr calidad. Esto es una cuestión filosóficamente importante desde el punto de vista de que no entendemos a los roles como el ingeniero de datos y el científico de datos, sino que creemos que el ingeniero de datos tiene que tener parte de científico de datos y el científico de datos también una buena parte de ingeniero de datos para que las cosas sean bien
Y es un poco como encaramos la solución de los problemas. Y luego la tercera etapa, las etapas de Go Live, en donde los modelos, luego de ser evaluados y seleccionados, se implementan y se monitorean, donde se articulan las distintas, los distintos sectores del negocio. Siguiente. Bien, vamos a hablar un poco sobre los métodos extractivos. Bien, en cuanto a los métodos extractivos más comunes que se utilizan en la industria del petróleo, podemos hablar de el gas lift. La técnica de gas lift consiste en realizar una inyección por una tubería externa hacia las áreas del reservorio de un gas de manera controlada, tal que ese gas empuje a los fluidos a través de la tubería de producción hacia arriba. ¿Bien? Es una técnica utilizada en situaciones particulares. Cada una de estas técnicas de bombeo o técnicas extractivas se utilizan en situaciones en particular. Luego existen como técnicas de extracción las bombas electrosumergibles. Esas bombas, en esencia, son equipos de bombeo que se bajan hacia la base del pozo y bombean el fluido directamente desde las zonas que están en contacto con la roca madre o con la roca reservorio. Digamos, son unos equipos que, si bien son unos equipos costosos, son equipos que pueden trabajar en determinadas situaciones y otras situaciones en las cuales no hace sentido el utilizar este tipo de técnicas. El sistema de bombeo mecánico es quizás el más conocido, que ven aquí, la cigüeña, ¿bien? Que a través de un movimiento de rotación de un motor se genera vaivenes y esto hace que estos vaivenes de alguna forma transforman, capturan fluido y lo van empujando hacia la superficie. Y por otro lado hay otros sistemas, por ejemplo con cavidades progresivas, etc. Además hay muchas variantes de estas técnicas de recuperación, en las cuales, por ejemplo, se pueden utilizar pozos adyacentes en los cuales se inyecta agua u otros fluidos. Entre las particularidades, por ejemplo, los sistemas de bombeo mecánico son los más antiguos, pero por ejemplo, les cuesta trabajar cuando hay desprendimiento de material sólido, porque eso los desgasta mucho y los rompe con frecuencia. Siguiente. Como les decía, el sistema de bombeo mecánico es uno de los métodos icónicos de la industria. Nació en 1859, casi con la industria del petróleo en sí. En algún momento alguien en algún lugar decidió perforar, porque quizá buscando agua, y seguramente buscando agua, porque fue por allá por la zona de Texas, etc. Y de golpe encontró que había una afluencia natural de petróleo hacia afuera y comenzaron a sacar ese petróleo y primero no sabían bien para qué le servía o qué era y luego se fue viendo el valor y se transformó en una de las principales industrias energéticas, uno de los principales métodos energéticos. En algún momento empezaron a notar que esa producción declinaba y que de golpe no salía más, entonces dijeron, y, bueno, quizá no hay más presión, bombeémosla, y se inventaron estos sistemas extractivos. Lo que tienen los métodos, los sistemas de bombeo mecánico, son equipos simples, robustos, de fácil instalación, trabajan como una balanza de alguna forma, pero que va impulsando, ¿sí? A medida que se dan esos vaivenes del balancín, al fluido que es capturado por la bomba lo van impulsando hacia afuera. La particularidad es que quizá el método de levantamiento hoy en día, el 80% de la industria tiene estos métodos de levantamiento, con lo cual es sustancialmente el más importante, ¿sí? Si bien hay cambios continuamente, y la mejora de su eficiencia puede implicar grandes mejoras en la producción. ¿Bien? Siguiente. En sí el funcionamiento es como le constaba antes, ¿sí? Las rotaciones del motor se transfieren a través de un balancín a un sistema de sartas o varillas pulidas que transmiten el movimiento circular del motor en movimientos de vaivén a través de las varillas a una bomba, a un sistema de válvulas, pistones y válvulas fijas y móviles, ¿sí? En el fondo.
Esa zona de fondo es la zona que está en contacto con el reservorio. Al bajar la bomba comienza a capturarse fluido, se cierra la bomba, se cierra la válvula fija, sigue bajando la válvula viajera deja que pase el fluido hacia arriba hasta que se cierra y luego en el momento de subir impulsa el fluido hacia arriba. Luego baja nuevamente, esto captura más fluido y así en idas y vueltas sucesivas de balancín el fluido va siendo transmitido hacia arriba. Como ven es todo muy mecánico, con lo cual hay muchos puntos de fallas posibles, pero como comprenderán por las situaciones en el fondo, estas son las regiones quizá más sensibles en cuanto a desgaste por las condiciones de operación. Siguiente. Las mediciones que se hacen comúnmente para caracterizar ¿cómo es el funcionamiento de estos equipos se hacen fundamentalmente por cuestiones de factibilidad en superficie. En superficie se miden los desplazamientos, ¿sí?, de la bomba fundamentalmente, o del sistema de sartas de varillas pulidas y bomba, ¿sí?, los desplazamientos, ¿bien?, que se pueden medir, por ejemplo, contando los puntos para mensurar el ángulo transcurrido y así a través de, como es un sistema solidario, mensurar el desplazamiento lineal que se tiene, o a través de acelerómetros en el acople ¿cómo es en el acople de las varillas, de las sartas de varillas pulidas con el equipo de balancín. Y en ese lugar también se conectan celdas de carga que lo que hacen es medir fuerzas, ¿sí?, las fuerzas que hace todo el sistema en la subida y en la baja. Si uno grafica en función del tiempo, puede verse ahí el registro de carga de desplazamiento en el lateral izquierdo debajo. Si uno obtiene, digamos, diagramas, ¿sí?, o registros de carga y de desplazamiento en el tiempo que tienen pintas como estas gráficas. Siguiente. Por allá por 1950, lograron, graficaron estos diagramas de carga y desplazamiento, construyendo lo que se llaman cartas dinamométricas. ¿Por qué? Bueno, vieron que era una cuestión muy útil porque de alguna forma lo que hacían estos diagramas, a través del área encerrada en las curvas, etcétera, o a través de las circulaciones de estas, a través de las curvas, era medir el trabajo que hacía el sistema, el trabajo mecánico, ¿sí? Entonces, precisamente estas cartas nos aportarían, ¿sí?, una medida exacta del trabajo efectuado en la varilla pulida, ¿sí?, en la superficie. Y un poco estas gráficas, en cuanto a su forma, nos indicarían las condiciones de bombeo. Y para caracterizar al sistema completo en sí, necesitaríamos tener estas cartas en superficie y poder caracterizarlas construyendo las cartas en el fondo. Bien, ahora, en el fondo es muy difícil de medir. Una cuestión importante es que también, al estar midiendo ese trabajo mecánico, podemos, a través de medidas eléctricas, por ejemplo, en los motores, si son motores eléctricos, ver las potencias que se están entregando al sistema y hacer una validación de datos de si son consistentes lo que estoy midiendo en el sistema en la cabeza de la varilla, del sistema de varillas pulidas, etcétera, de sartas, ¿sí?, y la energía entregada al sistema en los motores. Bien, siguiente. Precisamente como el problema de las cartas de fondo era un problema muy complejo en cuanto a la posibilidad de hacer las mediciones, también por allá por los 60 Gibbs desarrolla una técnica exacta para generar cartas de fondo a través de la carta de superficie. ¿Qué es lo que hace? Plantea y plasma la dinámica del sistema en una ecuación de ondas, un modelo de ecuación de ondas. Entonces luego busca un método matemático para computacionalmente tratar de resolver esta ecuación de ondas. Y resulta que las cartas de fondo, en principio,
nos hablarían de características del sistema de bombeo en sí. Es decir, por ejemplo, nos hablaría de existencias de fugas, de movimientos en las tuberías de producción, de malos funcionamientos de anclas, de fricciones, de interferencias de fluido, de golpes de fluido o golpes de fondo. Eso es, por ejemplo, imagínense ustedes que la bomba llegue hasta el fondo y en la superficie todavía no me enteré porque no llegó la información de que el sistema de bomba mecánica llegó al fondo y siga en una trayectoria hacia abajo, entonces haya un golpe contra el fondo del pozo. Esas cosas pueden ocurrir. Y a veces, en determinadas situaciones, hasta se configuran los sistemas para que un poco tengan alguna de estas situaciones por algún motivo particular. Pero la idea es muchas de estas situaciones ¿cómo es poder evitarlas y evitarlas tempranamente? Las formas de las cartas dinamométricas, entonces, luego de una serie de estudios, ayudaron a caracterizar el tipo de problema que ocurre en las bombas, ¿sí? Caracterizando esa forma de las cartas de Poe. Siguiente. La forma de la carta dinamométrica, como les decía, explica el modo de funcionamiento del sistema de bombeo mecánico en el fondo, sobre todo cuando se calculan en fondo. Y el objetivo de entenderlas un poco es lograr eficacia, lograr accionamiento temprano, y si logramos hacer algo que reconozca estas formas de alguna manera particular, lograr automatización, reducir índice de fallas, etc. Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos una carta que es una carta de un sistema funcionando correctamente. Pero aquí, por ejemplo, tenemos cartas en las cuales hay pérdidas, ¿sí? O cartas en las cuales hay golpes de fluido o interferencias de gas, o golpes de fondo. Fíjense, en el mínimo desplazamiento de fluido, es decir, en el fondo de la bomba, hay un golpe y un rebote. Bien, a su vez, hay posibilidades de, ¿cómo es de que ocurran, que se ha cortado algo o hay que salir a pescar una varilla, por ejemplo. Hay muchas situaciones. Esas situaciones ¿sí? Han sido muy estudiadas, fíjense que ya tenemos 60, 70 años de estudios en estas formas, y se conoce para qué son, digamos, o sea, se conoce, digamos, cuáles son los efectos que las producen y por lo tanto qué acciones hay que tomar. Siguiente. El tema particular, ¿sí? Es que si tenemos pocos pozos, si tenemos pocas cartas diarias, podemos ir recorriéndolas con mucha tranquilidad día a día, ¿bien? Ahora, si tenemos 250 pozos en 4 cartas por día, tendríamos que revisar 1000 cartas diarias, totalmente tedioso. Lo óptimo sería hacerlo en tiempo real, cerca de tiempo real o como mínimo on demand, ¿sí? Teniendo una buena frecuencia de muestreo. El trabajo en sí es tedioso de todas formas y fuera de identificar esa forma, una vez identificada hay que comunicar las acciones a que se tienen que realizar en cada uno de los pozos, en cada uno de los sistemas de bombeo. Y el tema de hacer una inspección manual, como la que les estoy contando, no habilitaría automatizar, por ejemplo, un proceso de generación de recomendaciones o de actividades a realizarse. ¿Bien? El problema crece cuando tenemos más lecturas, más cartas, etc. ¿Bien? Siguiente. Entonces, bueno, la problemática de negocio es reducir ese índice de fallas, es minimizar el impacto de la producción por fallas, evitar equipos detenidos, evitar tiempos no productivos, evitar desajustes que hagan que el sistema produzca menos o se rompa. Y en este caso puntual, el sistema de bombeo mecánico es el principal método extractivo en los activos de la compañía de cliente. Entonces, enmarcados en la metodología, se hicieron una identificación de distintos problemas plausibles de ser tratados y vimos ¿sí? que era factible en cuanto a la disponibilidad de información que se tenía, etcétera, al tratar este problema con ciencia de datos, y que todo se ajustaba a la teoría de restricciones, o sea, supeditando primero la facturación o la producción, ya que si un equipo funciona más tiempo y lo hace de manera más óptima, la extracción será mayor y por ende la facturación de la compañía. Eso supeditado a los costos, es decir, si nos anticipamos a las fallas o desajustes, implicaremos un mantenimiento temprano, oportuno y selectivo, menores costos de mantenimiento,
y la relación del ROI, ¿sí? El retorno de la inversión de implementar una solución para esto, ¿sí? Era viable, era muy bueno. ¿Cómo encarar el problema entonces? ¿Sí? El problema factible o plausible debe ser encarado de muchas formas. La primera decisión fue ¿entendemos un poco de la situación o nos complicamos y no extraemos conocimiento? Elegimos un enfoque simplificador tratando de entender, o sea, dijimos no le tiremos todo el problema al Machine Learning, entendamos bien las características del problema, entendamos si podemos extraer conocimiento del hecho de implementar de ese análisis de datos en sí, de manera tal de que ese conocimiento a posteriori ayude a mejorar las recomendaciones de prevención o ayuden a mejorar los diseños de los sistemas de bombeo mecánico que se están utilizando en el campo particular. Entonces la opción fue, bueno, no nos vayamos a tratar de tirarle así descabezadamente una técnica de deep learning para que aprenda y punto, y nos diga esto sí, esto no. Vamos a ver más adelante que tampoco era factible hacerlo, o era muy difícil hacerlo, sino que tratemos de entender. Y vimos que había en este problema la factibilidad de hacer un quick win, ¿sí? Una devolución rápida y de valor que le genere de la compañía hacia adentro una valoración de los resultados que se pueden obtener en ciencia de datos y por ende avanzar en desarrollar la disciplina en la compañía. Siguiente. Entonces, teníamos que definir el enfoque técnico y teníamos qué tipo de tratamiento hacemos. ¿Hacemos agrupación? ¿Hacemos clasificación automática de forma de las cartas dinámicas? ¿Qué hacemos? Teníamos como datos disponibles alrededor de 54.000 cartas, se sacarían unas 2.000 por determinadas condiciones que eran fáciles de detectarse porque correspondían a sistemas, más bien a la captura de datos y eran fallas, por ejemplo, o bien a errores en datos históricos, por ejemplo, ocurría que se tenían datos en la carta de fondo, pero no se tenían datos en la carta de superficie. Ahora, en algunos registros. O sea, ¿qué había pasado ahí? Porque realmente si no se tienen los datos de la carta de superficie, no se tienen las condiciones de contorno, condiciones iniciales para poder resolver la ecuación diferencial para obtener la carta de fondo. Entonces ahí había una inconsistencia en los datos y decidimos hacer esos filtrados. La fuente de datos es un sistema de Pampov que ya de por sí tiene el cálculo de la resolución de las ecuaciones diferenciales, aunque a posteriori nos planteamos el ver si implementábamos el algoritmo para resolverlo in situ en la misma herramienta. Luego les comentaré por qué. Y decidir si el tipo de problema, bueno, supervisado o no supervisado, y por qué. Entonces dijimos, bueno, a ver, cantidad de registros que tenemos, ¿sí? ¿Qué cantidad mínima necesitamos? Y bueno, buscando un poco, vimos, bueno, teníamos 13 formas típicas más una que podíamos englobar, la famosa, entre comillas, bolsa de gatos, que era de ruidos o de cosas que parecían ser ruidosas, bien, pero que parecían ser problemas que merecían ser detectados de manera automática porque tenían alguna frecuencia. Y mirando un poco en la bibliografía, bueno, siempre se dice las regresiones lineales necesitan de 1000 casos para funcionar, con lo cual la clase, digamos, tendría que estar representada, perdón, de 10 casos para funcionar, con lo cual dijimos, bueno, la clase, si fuese un problema de regresión lineal, tendría que estar representada cada una de las clases con como mínimo 10 registros. Si tomásemos un problema de clasificación de regresión logística, bueno, 1000 casos con una repitencia de un 10%, digamos, haría 100 casos mínimo, 1000 casos para que funcione la regresión logística, y luego las redes neuronales, dependiendo de la profundidad, etcétera, y de la claridad de los patrones, seguramente necesitaríamos mucho más, sobre todo cuanto más profunda sea la red, si es que se decidía ir por algún algoritmo de caja negra de este tipo. De alguna forma se buscaba tratar de no ir por este tipo de algoritmo, pero lo que queríamos es tener una buena representación. Siguiente.
Entonces, para definir este objetivo técnico, ¿qué hicimos? Bueno, si teníamos esas 13, 14 formas típicas, las 13 más el ruido, dijimos, bueno, calculemos la representatividad de cada una de estas formas. Entonces, claro, pero había un problema, teníamos las curvas, pero no sabíamos qué era cada una, entonces hicimos 4 muestras de 100 casos y calculamos el porcentaje de ocurrencia de cada forma en cada una y luego promediamos las 4 y así obtuvimos una especie de distribución de representatividad. El tema es que no teníamos pretagueadas las formas, no estaban pretagueadas diciendo esto es tal cosa, esto es tal cosa, e inclusive muchas veces las fallas aparecen de manera combinada, o sea, aparece más de un tipo de falla, ¿sí? En el sistema, ¿sí? Y se manifiestan las formas combinadas de las cartas dinamométricas. Entonces, cuando obtuvimos esa representatividad, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, a ver, con 100 casos no nos alcanza para hacer el aprendizaje. Con 1000 registros, y no, las formas menos representadas tienen 7 registros, 10 registros, no nos sirve. 10.000 registros, bueno, no, tampoco, porque no llegamos ni siquiera a esos 300, queríamos tratar de cubrir todo. Y cuando vimos 50.000 registros y teníamos justo el mínimo como para atacarlo con cualquier tipo de algoritmo, dijimos, bueno, podríamos hacerlo con una técnica de aprendizaje supervisado. Nos alcanzaba de alguna forma la representatividad mínima de cada una de las formas para poder atacarlo con un algoritmo de este tipo. Siguiente. Ahora, el problema es que las formas no estaban previamente tagueadas, como les dije antes, y aparte eran tags múltiples. Era imposible identificar esas 54.000 formas a mano de una por una. Entonces eso automáticamente, cuando nos dimos vuelta y le dijimos, miren chicos, ustedes que son los especialistas de negocio, tienen que hacernos el gran favor de agarrar estas 54.000 formas y escribirle de manera uniforme, sin equivocarse, por favor, en una columnita, por ejemplo en un Excel, ¿sí? ¿Qué tipo de problema se tiene? Imagínense la respuesta con toda la serie de improperios, etcétera, que recibimos. Nos dijeron, están locos. Entonces dijimos, no, está bien, hay otra forma alternativa, buscaremos atacar el problema utilizando una técnica de aprendizaje no supervisado. La idea era precisamente no tratar de ir a sistemas oscuros porque queremos obtener conocimiento de todas las condiciones y aportar conocimiento al negocio. Entonces dejamos alrededor de 2.000, 2.200 muestras para evaluación, esas 1.800, 2.000 que eliminamos y aproximadamente 50.000 registros para hacer una técnica de agrupamiento. Ahora, precisamente el cálculo de los atributos, ¿sí? Es relevante para que el algoritmo pueda generar esa segmentación. Es terriblemente relevante construir atributos que sean lo suficientemente expresivos para dejar expuestas características del problema que tratamos para que luego el algoritmo tome esos datos, los segmente y aprenda bien. Y las particularidades, por ejemplo, también de que algunas formas son muy parecidas. Siguiente. Entonces, el primer enfoque fue hacer un análisis de agrupación de las cartas de fondo, a priori precalculada y provista por el sistema de Pampov. Como les conté antes, luego comenzamos a ver si podíamos desarrollar el algoritmo que propague la ecuación de ondas y resuelva la ecuación en fondo para hacerlo todo, digamos que quede todo in-house. El proceso debería en lo posible devolver conocimiento al negocio, esto es parte de las definiciones del enfoque. Desestimamos o tratamos de desestimar los algoritmos de caja negra todo en la medida que se pueda. Si veíamos que luego no encontrábamos resultados, y bueno, nos volveríamos y diríamos, mira, no estamos encontrando resultados útiles que nos puedan devolver un conocimiento adecuado, quedémonos con este conocimiento, pero para resolver mejor el problema vamos a los algoritmos de caja negra en el caso que sea necesario. Como íbamos a tratar las formas, precisamente construimos, ¿sí? Métricas representativas. Y para ello lo primero que hicimos fue tomar todas las cartas y normalizarlas. Bien, normalizar los desplazamientos para que vayan entre 0 y 1, normalizar las cargas para que vayan entre 0 y 1, y de esa forma hacer que las formas de las cartas, que era lo que en esencia queríamos detectar, sean intercomparables. Si bien las formas por sí solas no resuelven el problema, ayuden a acelerar, ¿sí?, la resolución de los problemas, porque luego al mirar las cartas originales, pero ya sabiendo que tienen una forma particular, el analista sabrá qué hacer. ¿Sí? Entonces empezamos un proceso iterativo de construcción de métricas. Construimos vectores de valores medios, vectores de desvíos estándar,
digamos, asimetrías, kurtosis, calculamos componentes principales sobre el par de variables de desplazamiento y luego, digamos, un modelo de componentes principales y luego calculamos las proyecciones de cada carta sobre el modelo general, de manera tal de que siempre sea un mismo conjunto de ejes de referencia sobre el cual hacemos las proyecciones y sean comparables los resultados que obtenemos. Calculamos áreas encerradas por las curvas, las calculamos de dos formas posibles, tomando el área en principio, o las superficies son orientadas, digamos, tienen una orientación, el vector normal indica el sentido en el cual está orientado el área en función de cómo se circule la curva. Calculamos relaciones entre medias en mitad de desplazamiento inferior y mitad superior, etc. La conclusión, después de calcular todas estas métricas e intentar con técnicas de agrupaciones y todo eso, fue la cuestión de la forma es un problema complejo. Bien. Siguiente. Entonces, en ese punto, charlando, dijimos, bueno, no tiremos la toalla. Creo que es elocuente la historieta que estamos mostrando. Realmente no tiremos la toalla y bueno, ¿qué hacemos? ¿Bien? El que hacemos, siguiente. El que hacemos fue decir, bueno, cuando las cosas se ponen duras, busquemos entender más. Tratemos de entender bien toda la situación de una manera más profunda. Nos volcamos a los libros, empezamos a trabajar, etc. Y vimos que había esa complejidad inherente al tratamiento de la forma, quizá necesitaba de un desarrollo de una nueva técnica para tratar este problema en particular en sí. ¿Bien? Lo bueno es que, digamos, con esta técnica uno podría tratar cualquier tema de formas planas, en principio, no lo extendimos más que en plano, y eso ya abarca una cantidad de problemas interesantes. ¿Bien? No solamente este que estamos tratando. Siguiente. Entonces empezamos a pensar un poco y nos hicimos la pregunta conductora diciendo, ¿podemos reducir la complejidad de una figura, o más bien de la forma de la figura plana, a una representación, por ejemplo, en un espacio de R2? Es decir, que una función que mapee a lo largo de una dirección a toda una forma en un punto. Que no se base en variabilidad, porque ya habíamos visto que la variabilidad, por ejemplo, con componentes principales no nos aportaba solución, y tratemos de minimizar las pérdidas de información y tratemos además de todo eso, que las proyecciones en las direcciones sean interpretables, de manera tal de aportar ese buscado conocimiento al negocio. Siguiente. Entonces desarrollamos un algoritmo, ¿sí? En donde las direcciones de proyección no necesariamente tienen que ser independientes, ¿sí? Que no garantiza que dos cartas distintas no sean mapeadas en un mismo punto, no hay biyectividad. Y si esto ocurre, en principio, estas figuras deberían tener características muy parecidas en sí en la dirección de proyección, cuestión que se solucionaba, ¿sí? con más de una dirección de proyección, por ejemplo. Digamos, si una forma, por ejemplo, tiene 200 puntos, ¿sí? Entonces la idea era llevarlo a un punto en dimensión 2 por el número de direcciones elegidas. ¿Bien? La idea era seleccionar 13, 15 direcciones, o sea, máximo 26 atributos. De esa forma cumpliríamos con los criterios de navaja de Occam, no estaríamos en situaciones de maldición de la dimensionalidad para las técnicas de clustering, digamos, era más o menos un conjunto razonable, ¿sí? O por ahí aproximadamente. Este algoritmo desarrollado, siguiente, digamos, creo que se me saltó un slide por ahí por medio, pero el algoritmo desarrollado, digamos, utilizó técnicas, digamos, comenzamos a estudiar, trabajamos un poco con topología, con transformaciones, etcétera, y desarrollamos esa técnica que nos permitía hacer estas proyecciones. Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿sí? Dos de esas proyecciones, o una de esas proyecciones que nos lleva a los puntos en R2 en esas dos direcciones, y fíjense que cuando seleccionamos un grupo de puntos, las cartas en superficie y fondo, afuera de que hay algunos outliers por ahí dando vuelta, todas tienen, no son iguales, pero todas tienen más formas parecidas. Es decir, parecía que el algoritmo para esta dirección seleccionada estaba capturándonos esta problemática particular de golpe fluido. Siguiente.
Entonces, una vez que teníamos todos estos atributos, dijimos, bueno, ahora hagamos clustering sobre las 50.000 cartas. Lo primero que hicimos fue un clustering jerárquico porque se los toleraba y porque es bien interpretable, hacíamos single linkage, etcétera, distancia euclidia, y ¿cómo es? Mapeo real direccionado, que es el algoritmo que desarrollamos, mapear muy bien las direcciones, si estaban correctamente definidas las proyecciones, esto segmentaba bien. Y luego, ¿qué hicimos? Tomamos los clústeres que encontramos y evaluamos la pertinencia de la agrupación sobre la muestra de esas 2.000, 2.000 y pico de cartas. Las recorrimos tediosamente, de manera manual. Bien, siguiente. Encontramos que había formas que eran muy difíciles de discernir. Fíjense arriba, ¿bien? Clusters dentro de clusters, ¿sí? Tuvimos que hacer. ¿Por qué? Porque fíjense que son muy parecidas las formas de la curva en sí, salvo cuestiones más bien de curvatura, pero tienen las características centrales son muy similares. Y en las de abajo, ¿sí? Encontramos que había formas ruidosas y que inclusive esto nos jugaba una mala pasada con las deformaciones sobre las curvas que hacíamos al hacer las proyecciones. Digamos, y el por qué es particularmente porque estas cartas así que se entrecruzaban, digamos, si bien son físicamente imposibles, ocurren mucho porque tienen que ver o tienen asidero en un problema del sistema de captura de datos, etc. Como me comentaron después, logramos preidentificarlos, acá fue el problema, un problema previo, ¿no? O sea, digamos, preidentificarlos calculando las áreas direccionadas y no direccionadas. Si calculamos el área absoluta dentro de la figura, tenemos un área particular, y si lo hacemos por circulación utilizando el teorema de Green, vemos que el área de esta curva, en principio, como tenemos vectores normales en cada una de las dos mitades que apuntan en direcciones opuestas, hay una cancelación y el área es muy baja. La diferencia entre las áreas orientadas y no orientadas en estas curvas que tienen estos cruces, sí son muy grandes, mientras que en el resto son cero o muy cercanas a cero. Bien, y el muy cercano a cero simplemente por cuestiones de errores numéricos. Entonces con eso logramos a priori detectarlo con una regla, ¿sí? Calculando simplemente esas áreas, y el resto, ¿sí? Comenzamos a hacer en los sitios donde teníamos que refinar, hacer clúster dentro de clústeres, y si bien hay un umbral, digamos, de finura, digamos, en el cual ni siquiera el analista humano dice, esto es esto, o esto otro, la solución era factible porque digamos, fue validada por los analistas de negocio. Siguiente. La implementación en sí fue una implementación simple. Lo que hicimos fue, desarrollar toda la implementación en TER, que es el TIBCO Enterprise Runtime for R. Automatizamos todo en un desarrollo en Python, que lo que hace es toma el modelo y llama al task scheduler de Windows, ejecuta TER. TER hace el procesamiento, la integración, la captura y luego implementa los modelos, los graba en una base de datos de DynaShape por forma de cartas dinamométricas, así se llama la solución comercial que implementamos. Y, y los dashboards y presentación de resultados en web se hicieron a través de TIBCO. De una manera muy simple. De esta forma, con ese task scheduler o con un botón de disparo, en el momento que quiera, busco las cartas, el último set de cartas registradas en el sistema BAMPOF, las traigo, las ubico en el mapa, etc. Hago todos los procesos y visualizo los resultados para hacer la inspección en el momento en que lo desee. O si quiero, puedo agarrar y con el task scheduler automatizarlo para una vez por hora, por ejemplo, tener ese listado de cartas y enfocarme en aquellas que ameritan, ¿sí? Enfocar. Por otro lado también, al tenerse esos grupos caracterizados, en esos grupos se definieron determinadas reglas en función de las características de las cartas, de la forma de las cartas y de determinadas medidas de las cartas en sí de fondo, no normalizadas y de superficie, y con ello se dispararon reglas de accionamiento para que cuando el analista mira la forma particular, dispara entonces hacia el equipo de campo que se tiene que ir en tal equipo a hacer tal y tal tarea, dado tal y tal cosa, y que deben llevar tal y tal repuesto y tal equipo. De esta forma se maximizan todos los recursos disponibles. Siguiente.
En cuanto a conclusiones, bueno, logramos desarrollar un sistema capaz de identificar y catalogar las formas de las cartas dinamométricas, en principio de fondo, pero sería cualquier tipo de forma en 2D que no tenga esas particularidades o esas singularidades topológicas que tienen esas curvas que se cruzan, o cintas de Moebius, etc. Al hacer la evaluación encontramos un 88% de las cartas catalogadas correctamente, si bien el proceso de evaluación fue un proceso manual y tedioso porque agarramos esas 2000 y pico de cartas, le aplicamos el modelo, miramos en qué grupo no había caído, miramos la forma en que tenían y fuimos diciendo está bien, está bien, está bien, está bien, está mal, está mal, está bien, está bien, está bien, así sucesivamente, por eso decimos que fue tedioso, lo armamos en un Excel y con eso obtuvimos el 88%. Digamos, esta evaluación manual exhaustiva permitió tomar de alguna forma confianza en los resultados que se obtenían. Una cuestión importante es que donde había cartas incorrectamente agrupadas, estas no caían en los grupos más poblados, de manera tal que al momento de hacer las revisiones podíamos estar relativamente tranquilos de que en esos grupos, de que ya descartábamos una gran cantidad de casos sobre los cuales hacer la revisión, porque no, digamos, porque un poco casi nos garantizábamos de que ahí todo estaría bien. Luego vimos que había una alta repetitividad en los resultados, o sea, que la esencia de las formas de las cartas había sido capturada. Se notó que podían obtenerse resultados aceptables a priori si construyendo un sistema de regla ad hoc, o sea, como las proyecciones, y las proyecciones en el mapeo real direccionado son adecuadas y correctamente definidas, además de ser interpretables, nos estaría separando lo suficientemente bien los conjuntos de cartas como para poder establecer reglas de negocio que particionen de una manera simple al espacio de búsqueda y por lo tanto quizás sería factible hasta quizás no sería necesario en algunas situaciones utilizar la técnica de clustering, ya el mapeo ya podría funcionar junto con esas reglas, hacer un clustering ad hoc y por conocimiento de negocio. Se produjo conocimiento nuevo y un nuevo algoritmo novedoso que estamos en proceso de patentado, con lo cual el valor, ¿sí?, tanto para el cliente como para nosotros en sí. Y estamos desarrollando un software que permite implementar esto. Les comentamos de DynaShape, ya está bastante avanzado y ese software permitirá implementar la solución de una manera rápida y económica. O sea, no habrá que reconstruir todo nuevamente, etcétera, porque ya está capturado el conocimiento. Y una conclusión altamente relevante es que el hecho de comprender el problema y atacar a su solución en base a la comprensión del resultado produjo, primero digamos, posibilitó una implementación en el borde de los modelos obtenidos, o sea, en el borde sobre dispositivo de baja capacidad. Por eso les había comentado que estábamos tratando de resolver la ecuación diferencial en un algoritmo propio. Si podemos resolverlo, que es lo que se está haciendo en este momento, en un equipo, en un RTU, o en un equipo, en un Arduino, o en un Raspberry, toda esta clasificación, toda esta gestión del mantenimiento, incluso la recomendación, puede salir directamente desde el pozo en sí. Es decir, en el caso de no haber conectividad con el sistema, cuando un recorredor o un equipo pasa cerca, puede levantar los datos, si bien no es lo obvio, o puede disparar, por ejemplo, una alarma de que tienen que ser levantados los datos para atacarse a la solución de un problema. Cuando estamos en yacimientos remotos, etcétera, en donde no se hace una revisión continua, etcétera, esto puede ser de gran valor porque nos permite optimizar el tiempo de los equipos a fin de ir hacia donde se tiene que ir a resolver un problema y nosotros hacer un repaso quizá un poco más espaciado. Y además generamos conocimiento adicional al cliente, que era parte de lo buscado, que le permitió rediseñar distintas situaciones y recalibrar, digamos, las situaciones en las cuales se está extrayendo del pozo y hacer modificaciones. O sea, me imaginamos que en ingeniería estarán haciendo eso en este preciso momento. Bien, bien, siguiente. Bien. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias por su atención, gracias a la universidad, gracias a la maestría por invitarnos a presentar y bueno, y estamos atentos a responder sus preguntas o a que nos contacten, me contacten, creo que había puesto mi mail en la presentación o a través de la página web y podemos charlar al respecto de lo que les interese. Bueno, muchas gracias.
Martín, por tu presentación, muy interesante. Invitamos a estudiantes y demás invitados a que realicen sus consultas, si hubiera alguna. Gracias. Tenemos algunas preguntas ya. Bárbaro. Tenemos una con respecto a lo que es lo que fue el proyecto, más allá de esto tener un impacto en una acción comercial de parte de, digamos, de ustedes que lo desarrollaron y lo patentan. Hubo un cliente que esperaba una serie de resultados, por lo tanto, para el proyecto fue un proyecto o un prototipo o una combinación de los dos. La pregunta tiene que ver con el tiempo total de implementación del proyecto y cuánto en cada una de las 3 etapas que habías mencionado. Mira, a ver, el proyecto completo se desarrolló en aproximadamente 6 meses. Bien. La parte de siempre más o menos, a ver, aquí hay un tema puntual. Se rompe un poco la regla del 80% en el tratamiento de datos y un 20% en la etapa de modelado y extracción de conocimiento. ¿Por qué motivo? Porque en el medio hubo toda una etapa de esa necesidad de generar el conocimiento nuevo para desarrollar el algoritmo novedoso, o el algoritmo que en principio ayude a resolver el problema particular, ¿sí? Sin contar el tiempo de ese par de meses que estuvimos con los sesos, digamos, calcinándonos, quedaría un tiempo neto de proyecto de 4 meses aproximadamente, en los cuales sí, ahí se da el 75-80% de tiempo de trabajo en construcción de métricas, etc. Perfecto, gracias. Otras tienen que ver con costo-beneficio. Preguntan bajo qué criterios valorizaron previamente el impacto de las soluciones. Mira, la cuestión es sumamente fácil de valorizarse porque un equipo parado no produce, ¿sí? Entonces, si vos contabilizás eso por el beneficio obtenido por producir, ya lo lograste. Luego, también el área de las cartas dinamométricas tiene que ver con la cantidad de fluido producido. Si eso se ve reducido por el impacto de de un problema, que no sea la detención total, entonces estás produciendo menos de manera menos eficiente. Entonces también se puede cuantificar. Y luego los índices de falla, la cantidad de roturas, etcétera, te van diciendo en cuánto tenés que invertir en el mantenimiento de los equipos, etcétera, con lo cual, si lo reducís porque actuás tempranamente o porque recalibras y reconsiderás, también lográs mejoras, ¿sí? Las áreas de negocio de la empresa hicieron todos estos cálculos y de ahí salió que era conveniente tratar este problema. Y sobre todo que a priori, digamos, sabíamos que teníamos los datos, pero no, digamos, no habíamos caído en principio, digamos, nos habíamos confiado de que las técnicas estándar lo podían resolver de una manera ágil, ¿bien? No pensamos que tendríamos que ir a devanar los sesos en tratar de sacar algo novedoso. Perfecto. Una pregunta relacionada justamente con lo que acabas de decir. Tiene que ver con que a lo mejor en cuanto al análisis profundo en función de los datos, se pueden prevenir fallas para las cuales en la atención hay que parar el pozo y se deja de producir. El hecho de parar el pozo una vez que se rompe, o pararlo preventivamente porque sabemos que en función de este análisis se va a romper en determinado tiempo, más o menos entre tantos y tantos días, implica de todas maneras una parada de pozo, ya sea porque sabemos que se va a romper la varilla, hay que ir a pescarla, hay que hacer alguna estimulación, un frac, lo que fuere. Lo que sea. Está bien. Sí. Entonces, aún así, ¿cómo, dado que la producción se va a parar, cuál sería para vos la ventaja de saber que si el pozo se va a romper a lo mejor la semana que viene y puedo hacer algo ahora, versus se va a romper la semana que viene y lo hago cuando ocurra? ¿Se entiende? Bueno, sí, se entiende y digamos, se va a romper la semana que viene y lo dejo que ocurra, significa pozos rotos, significa daños generalmente catastróficos, mucho más costosos, mucho más tiempo de parada, mucho más tiempo de reparación y costos de reparación mayores. Accionamiento temprano significa quizá ajustes, reajustes y cambio de alguna pieza, tiene un tiempo de parada, pero generalmente soluciones más rápidas, ¿no?
O sea, la idea es precisamente disminuir esos tiempos de parada, esos tiempos no productivos, ¿bien? Y disminuir los costos por los daños catastróficos, ¿bien? A su vez, imagínate que estamos en ambientes explosivos, etcétera. Llegar hacia un daño catastrófico que pueda generar algún tipo de explosión o algún tipo de problemática de índole más grande o que genere problemas digamos, de seguridad también son importantes. Entonces la idea es tratar de no llegar a esas situaciones. Bien, el cuánto en sí es parte de las áreas de negocio, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en resolver el problema. Perfecto. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, Aquí estamos. gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Martín, muchísimas gracias por compartir también con nosotros esta experiencia tan interesante. Bueno, ahora vamos a hacer un corte aquí hasta las 16, quedan 7 minutos.